Combray, de lejos, en 10 leguas a la redonda, vista desde el tren cuando llegábamos la última semana antes de Pascua, no era más que una iglesia que resumía la ciudad, que la representaba, que hablaba de ella y por ella a las lontananzas, y que, cuando nos acercábamos, mantenía apretados alrededor de su alto manto sombrío, en pleno campo, contra el viento, como una pastora a sus ovejas, los lomos lanosos y grises de las casas apiñadas que un resto de murallas medievales cercaba aquí y allá, con un trazo tan circular como el de una pequeña ciudad en los cuadros de los primitivos. Para vivir, Combray era algo triste, como sus calles, cuyas casas construidas con piedras negruzcas de la región, precedidas de escalones exteriores, rematadas por aguilones que proyectaban su propia sombra hacia adelante, eran tan oscuras que, cuando la luz empezaba a menguar, había que subir las cortinas en las salas. Calles de graves nombres de santos, muchos de ellos estaban unidos a la historia de los primeros señores de Combray. Calle de Saint Hilaire, calle Saint Jacques, donde estaba la casa de mi tía, calle Saint Hildegard, a la que daba la verja, y calle du Saint-Esprit, a la que se abría la puertecita lateral de su jardín. Y esas calles de Combray perviven en un lugar tan recóndito de mi memoria, pintado con colores tan distintos de los que ahora reviste el mundo para mí, que en verdad todas me parecen, y la iglesia que las dominaba desde la plaza, más irreales todavía que las proyecciones de la linterna mágica. Y en ciertos instantes se me figura que poder atravesar todavía la calle de Saint-Hilaire, poder alquilar un cuarto en la calle de Lussault, en la vieja hospedería o Sauflech, de cuyos tragaluces subía un olor a cocina que por momentos todavía me llega con la misma intermitencia y el mismo calor, sería entrar en contacto con el más allá de un modo más maravillosamente sobrenatural todavía que trabar conocimiento con Golo y hablar con Genoveva de Brabante, la prima de mi abuelo, mi tía abuela, en cuya casa habitábamos, era la madre de aquella tía León, que desde la muerte de su marido, el tío Tab, no había querido salir primero de Combray, luego en Combray de su casa, más tarde de su cuarto y por último de su cama, de la que ya no descendía. Siempre acostaba en un vago estado de pena, de abatimiento físico, de enfermedad, de idea fija y de devoción. Su aposento particular daba a la calle Saint-Jacques, que acababa mucho más lejos, en el Prado Grande, por oposición al Prado Chico, que verdeaba en medio de la ciudad entre 3 calles, y que, uniforme, grisácea, con 3 altos escalones de gres delante de casi todas las puertas, parecía una especie de desfiladero labrado por un cantero de imágenes góticas en la misma piedra en que hubiera esculpido un Belén o un Calvario. En realidad, mi tía solo ocupaba 2 habitaciones contiguas. Por la tarde se quedaba en una mientras ventilaban la otra. Eran de esas habitaciones de provincia que, así como en ciertos países hay porciones enteras de aire o del mar iluminadas o perfumadas por miríadas de protozoarios que no podemos ver, nos hechizan con los 1000 olores que en ellas depositan las virtudes, la prudencia, los hábitos, toda una vida secreta, invisible, superabundante y moral que la atmósfera mantiene en suspensión. Olores naturales todavía, desde luego, y color del tiempo como los de la campiña vecina, pero ahora hogareños, humanos y claustrales. Jalea exquisita, industriosa y límpida de toda la fruta del año que ha dejado el huerto por la despensa, de temporada, pero móviles y domésticos, capaces de suavizar el picante de la escarcha con la dulzura del pan caliente, perezosos y puntuales como un reloj de pueblo, callejeadores y comedidos, despreocupados y previsores, lenceros matinales devotos, felices con una paz que no aporta
otra cosa que un poco más de ansia y un prosaísmo que sirve de inagotable reservorio de poesía a quien los atraviesa sin haber vivido con ellos. Allí el aire estaba saturado con la quintaesencia de un silencio tan nutricio, tan suculento, que no me adentraba en él sino con una especie de gula, sobre todo en aquellas mañanas todavía frías de la semana de Pascua, en que lo saboreaba mejor por estar recién llegado a Combray. Antes de entrar a desear los buenos días a la tía, me hacían esperar un momento en la primera estancia donde el sol, todavía invernal, había ido a calentar a la lumbre, ya encendida entre los dos ladrillos, que encalaban todo el cuarto con un olor a hollín, convirtiéndolo en uno de esos grandes antehornos de campo, o en una de esas campanas de chimenea de castillo, bajo los cuales se desea que fuera arrecien la lluvia, la nieve, hasta alguna catástrofe diluvial, para añadir al bienestar de la reclusión la poesía de la invernada. Daba unos paseos desde el reclinatorio a los sillones de terciopelo estampado, siempre revestido con sus reposacabezas de ganchillo, y el fuego, cociendo como una pasta los apetitosos colores que supuraba el aire del cuarto y a los que ya había hecho trabajar y levantarse el frescor húmedo y soleado de la mañana, los hojaldraba, los doraba, les hacía pliegue, los hinchaba, transformándolo en un invisible y palpable pastel provinciano, una inmensa empanadilla a la que nada más saborear los aromas más curruscantes, más fino, más reputado, pero también más secos de la alacena, de la cómoda y del papel rameado, yo siempre volvía con una inconfesada codicia para embiscarme en el aroma mediocre, pringoso, soso, indigesto y afrutado de la colcha de flores. En la habitación contigua oía a la tía hablar completamente sola a media voz. Nunca hablaba sino bajito, por estar convencida de tener en la cabeza algo roto y oscilante, que podía desplazar si hablaba demasiado fuerte. Pero nunca se quedaba mucho rato, incluso estando sola, sin decir algo, porque creía que era saludable para su garganta, y que impidiendo la sangre detenerse ahí, serían menos frecuentes los ahogos y angustias que sufría. Además, en la inercia absoluta en que vivía, prestaba a sus menores sensaciones una importancia extraordinaria, les confería una motilidad que hacía difícil guardárselas, y a falta de confidente a quien comunicarlas, se las anunciaba a sí misma, en un perpetuo monólogo que era su única forma de actividad. Por desgracia, tras haber contraído el hábito de pensar en voz alta, no siempre se cuidaba de si había alguien en la habitación contigua, y a menudo la oía yo decirse: tengo que acordarme de que no he dormido, no dormir nunca. Esa era su mayor pretensión, que dejaba sus marcas respetuosas en nuestro lenguaje. Por la mañana François no iba a despertarla, sino que entraba en su cuarto. Cuando la tía quería echar una cabezada durante el día, se decía que deseaba reflexionar o reposar, y si, hablando, alguna vez se le olvidaba, hasta el punto de decir lo que me ha despertado, o he soñado que, se ponía colorada y se desdecía lo más rápidamente posible. Al cabo de un momento yo entraba a darle un beso. François mandaba hacerle una infusión de té, o, si mi tía se sentía agitada, pedía en su lugar una tisana, y era entonces yo quien se encargaba de hacer caer de la bolsita de farmacia a un platillo la cantidad de tila que luego había que poner en el agua hirviendo. Al secarse, los tallos se habían curvado en un caprichoso enrejado de cuyas volutas salían las pálidas flores, como si las hubiese dispuesto un pintor, como si las hubiese hecho posar del modo más ornamental. Después de haber perdido o cambiado su aspecto, las hojas se parecían a las cosas más diversas, a una ala transparente de mosca, al reverso de una etiqueta, a un pétalo de rosa, pero que hubieran sido apiladas, machacadas o trenzadas como en la confección de un nido. 1000 pequeños detalles inútiles,
fascinante prodigalidad del farmacéutico, que en un preparado ficticio se hubieran suprimido. Me daban como un libro donde nos maravilla encontrar el nombre de una persona conocida, el placer de comprender que realmente se trataba de tallos de tiros auténticos, como los que veía en la avenida del Lagar, transformados, precisamente porque no eran falsos, sino tallos de verdad envejecidos, y como cada nuevo rasgo no era otra cosa que la metamorfosis de un rasgo antiguo, en las bolitas grises reconocía las yemas verdes, que no han llegado a madurar, pero sobre todo la luminosidad rosada, lunar y suave, que hacía resaltar las flores en la frágil selva de tallo donde estaban suspendidas como pequeñas rosas de oro, señal como la claridad que todavía revela en una pared el sitio de un fresco borrado, de la diferencia entre las partes del árbol que habían sido en color y las que no lo habían sido. Me indicaba que aquellos pétalos eran los mismos que antes de adornar de flores la bolsita de la farmacia habían aromado las noches de primavera. Aquella llama rosa de cirio seguía siendo su coloración, pero semiapagada y adormecida en aquella vida menguada que ahora era la suya, y que es como el crepúsculo de las flores. No tardaba mucho la tía en mojar en la infusión hirviente, cuyo gusto a hoja muerta o a flor marchita saboreaba, una pequeña magdalena, y cuando estaba suficientemente ablandado me ofrecía un trozo. A un lado de su cama vi una enorme cómoda amarilla de madera de limonero y una mesa que servía al mismo tiempo de botiquín y de altar, donde, debajo de una estatuilla de la Virgen y de una botella de Vichy Celestin, había libros de misa y recetas de medicamentos, todo lo necesario para seguir desde la cama los oficios y el régimen, para que no se le pasase la hora de la petzina ni de las vísperas. En el otro lado, la cámara corría a lo largo de la ventana. Tenía la calle al alcance de la vista, y allí leía de la mañana a la noche para distraerse al modo de los príncipes persas, la crónica cotidiana aunque inmemorial de Combray, que luego comentaba con François. No pasaba con la tía más de 5 minutos. Enseguida me mandaba marcharme por miedo a que la cansase. Tendía a mis labios su triste frente pálida e insulsa sobre la que a esa hora matinal aún no habían colocado los postizos, donde las vértebras se transparentaban como las puntas de una corona de espinas o las cuentas de un rosario, y me decía: anda, hijito, vete a prepararte para la misa, y si encuentras abajo a François, dile que no se entretenga mucho con vosotros, que suba enseguida a ver si necesito algo. De hecho, François, que estaba hacía años a su servicio y no sospechaba entonces que un día pasaría por entero al nuestro, descuidaba un poco a la tía los meses que nosotros estábamos allí. Antes de que fuéramos a Combray, cuando la tía Léonie todavía pasaba el invierno en París, en casa de su madre, hubo un tiempo en mi infancia en que conocía tan poco a François que el 1 de enero, antes de entrar en casa de la tía abuela, mi madre me ponía en la mano una moneda de 5 francos y me decía: sobre todo, no te equivoques de persona. Antes de darla, espera a oírme decir: buenos días, François, y en ese momento te daré un golpecito en el brazo. Nada más llegar a la oscura antecámara de la tía, vislumbrábamos en la sombra, bajo los cañones de una cofia reluciente, rígida y frágil como si fuera de azúcar hilado, los remolinos concéntricos de una anticipada sonrisa de gratitud. Era François, inmóvil y de pie en el marco de la puertecita del pasillo, como una estatua de santa en su hornacina. A medida que íbamos acostumbrándonos a aquellas tinieblas de capilla, percibíamos en su rostro el amor desinteresado por el género humano, el respeto enternecido por las clases altas que la esperanza del aguinaldo exaltaba a las mejores regiones de su corazón. Mamá me pellizcaba el brazo con violencia y decía con voz fuerte: buenos días, François. A esta señal mis dedos se abrían y soltaba la moneda que
encontraba, para recibirla, una mano confusa aunque tendida. Pero desde que íbamos a Combray, a nadie conocía yo mejor que a François. Éramos sus preferidos. Sentía por nosotros, al menos los primeros años, junto a la misma consideración que por la tía, una inclinación más viva, porque al prestigio de formar parte de la familia sentía tanto respeto como un trágico griego por los lazos invisibles que anuda entre los distintos miembros de una familia y la circulación de una misma sangre. Nosotros añadíamos la fascinación de no ser sus amos habituales. Por eso, con qué alegría nos recibió, compadeciéndonos por no tener todavía mejor tiempo. El día de nuestra llegada, la víspera de Pascua, cuando a menudo hacía un viento glacial, mientras mamá le preguntaba por su hija y su sobrino, y si su nieto era gracioso, qué pensaba hacer con él, si se parecía a su abuela. Y cuando todos se habían ido, mamá, sabiendo que François todavía lloraba a sus padres muertos hacía años, le hablaba de ello con dulzura, le preguntaba 1000 detalles sobre lo que había sido su vida. Había adivinado que François no quería su yerno y que era él quien le estropeaba el placer de estar con su hija, con la que no hablaba con igual libertad si estaba delante. Por eso, cuando François iba a verlo, a unas cuantas leguas de Combray, mamá le decía sonriendo: ¿verdad, François, que si Julien se viera obligado a sentarse y tuviese a Marguerite para usted sola todo el día, lo sentiría mucho, pero sabría resignarse? Y François le decía riendo: la señora lo sabe todo, la señora es peor que los rayos X, decía X con dificultad fingida y con una sonrisa para burlarse de sí misma, por usar, ignorante como era, ese término oculto, que trajeron para Madame Otard y que ven lo que una tiene en el corazón, y desaparecía confusa porque se ocupasen de ella, acaso para que no la viésemos llorar. Mamá era la primera persona que le daba esa dulce emoción de sentir que su vida, sus dichas y sus penas de aldeana podían presentar interés, ser motivo de alegría o de tristeza para alguien que no fuera ella misma. La tía se resignaba a privarse un poco de François durante nuestra estancia, sabiendo cuánto apreciaba mi madre el servicio de aquella criada inteligente y activa, no menos bella y arreglada, a las 5 de la mañana, en la cocina bajo su cofia, cuyo encañonado resplandeciente y fijo parecía de bizcocho, que para ir a misa mayor, que todo lo hacía bien y trabajaba como una burra, se encontrase con buena o con mala salud, pero sin ruido, como si no hiciese nada, única de las criadas de la tía que, cuando mamá pedía agua caliente o café negro, los traía realmente hirviendo. Era una de esas personas del servicio que, en una casa, son las que a primera vista más desagradan a un extraño, tal vez porque no se toman la molestia de conquistarlo ni le prestan particular atención, sabiendo sobradamente que no le necesitan, que antes dejarían de recibir en la casa al invitado que prescindir de su servicio, y que son en cambio las que más aprecian los amos, que han probado sus capacidades reales y no se preocupan de ese encanto superficial, de esa palabrería servil que causa buena impresión a una visita, pero que muchas veces esconde una nulidad ineducable. Cuando François, después de haberse asegurado de que mis padres tuviesen cuanto necesitaban, subía una primera vez al cuarto de la tía para darle su petsina y preguntarle qué tomaría para desayunar. Era muy raro que no tuviese que esperar su opinión o proporcionar explicaciones sobre algún acontecimiento importante. Figúrese, François, Madame Goupil ha pasado a buscar a su hermano con más de un cuarto de hora de retraso. A poco que se entretenga en el camino, no me extrañaría que llegase después de la elevación. Bah, no tendrá nada de particular, respondía François. François, si llega a venir 5 minutos antes, habría visto pasar a Madame Imbert con unos espárragos 2 veces más gordos de los de la vieja Callot. Intente sonsacarle a su criada dónde los ha conseguido, ya que este año nos pone usted espárrago en todas las salsas,
Podría comprarlo de eso para nuestros viajeros. No tendría nada de particular que venga de la casa del señor cura, decía François. Pero, ¿qué me dice de la casa del señor cura, mi pobre François? ¿Sabe usted de sobra que solo le crecen unos miserables esparraguillos? De nada. Le repito que estos eran gordos como un brazo, no como el de usted, desde luego, sino como mi pobre brazo que tanto ha vuelto a adelgazar este año. François, ¿no ha oído ese maldito carrillón que ha estado a punto de romperme el tímpano? No, Madame Octave. Ah, hija mía, qué dura de oído debe ser usted. Ya puede darle gracias a Dios. Era la Maguelón, que había venido a buscar al doctor Piperot. Ha salido enseguida con ella y ha torcido por la calle de Lusseau. Tiene que haber algún niño enfermo. Vaya por Dios, suspiraba François, incapaz de oír hablar de una desgracia ocurrida a un desconocido, incluso en una parte remota del mundo, sin ponerse a gemir. François, ¿por quién habrá sonado la campana de los muertos? Dios mío. Ah, claro, por Madame Rousseau. Pobre de mí, había olvidado que se nos fue la otra noche. Ay, ya es hora de que Dios me llame. Ya no sé dónde tengo la cabeza desde la muerte de mi pobre Octave. Bueno, hija mía, le estoy haciendo perder el tiempo. No, Madame Octave, mi tiempo no vale mucho. El que lo hizo no nos lo vendió. Voy solo a ver si no se me apaga la lumbre. Así apreciaban juntas François y mi tía en el curso de esa sesión matinal los primeros acontecimientos del día, pero en ocasiones tales esos acontecimientos revestían un carácter tan misterioso y grave que la tía se sentía incapaz de esperar a que François subiera, y entonces resonaba por toda la casa 4 formidables campanillazos. Pero si todavía no es la hora de la piscina, señora Octave, decía François. ¿Has sentido algún mareo? No, François, claro que no, decía la tía. Bueno, sí, ya sabe que ahora son muy pocos los momentos en que no me mareo. Un día me moriré como Madame Rousseau, sin tiempo siquiera de darme cuenta. Pero no llamo por eso. ¿Querrá creer que acabo de ver, como la estoy viendo usted, a Madame Goupil con una niñita que no conozco? Vaya ahora mismo a la tienda de Camus a comprar 2 sols de sal. Raro será que Theodore no sepa decirle quién es. Pues será la hija de Monsieur Pupin, decía François, que prefería tenerse una explicación inmediata después de haber ido ya 2 veces aquella mañana a la tienda de Camus. La hija de Monsieur Pupin. Ah, no puede ser, querida François, no iba yo a reconocerla. No me refiero a la mayor, señor Octave, me refiero a la pequeña, la que está internada en Jouy. Me parece haberla visto esta mañana. Ah, en ese caso, decía mi tía, habrá venido para las fiestas. Sí, eso ha de ser. No hay necesidad de preguntar. Habrá venido para las fiestas. Pues entonces no tardaremos mucho de ver a Madame Sacerat llamar en casa de su hermana para el almuerzo, seguro. He visto a los chiquillos de los Galopín pasar con una tarta. Ya verá cómo la tarta iba a casa de Madame Goupil. Pues si Madame Goupil tiene visita, señora Octave, no tardará usted en ver a todos sus invitados volver para la comida, porque empieza a no ser temprano, decía François, a quien, impaciente por bajar a ocuparse de la comida, no le importaba dejar a la tía con la perspectiva de esa distracción. Pero no antes de las 12, respondía la tía en tono resignado, mientras lanzaba el péndulo una ojeada inquieta. Aunque furtiva, para no dar a entender que, pese a haber renunciado a todo, sentía sin embargo un placer vivísimo descubriendo quiénes eran los invitados de Madame Goupil, aunque por desgracia todavía se hicieran esperar algo más de media hora. Y encima puede que lleguen mientras estoy comiendo, añadió en voz baja para sí misma. La comida la entretenía lo suficiente para no desear otra distracción al mismo tiempo. Por lo menos, no se le olvide traerme mis huevos a la crema en un plato llano. Eran los únicos que estaban decorados con figuras. Y en cada almuerzo, la tía se entretenía con la leyenda del plato que le servían ese día. Se calaba sus lentes y descifraba Alí Baba y los 40 ladrones, Aladino o la lámpara maravillosa, y decía sonriendo, muy bien, muy bien. Podría ir a casa de Camus, decía François,
viendo que la tía ya no la mandaría. No, no merece la pena. Seguro que era la pequeña Pupín. Ay, pobre François. Siento haberla hecho subir por una tontería. Pero mi tía sabía perfectamente que no había llamado a François por una tontería, porque en Combray una persona que no se conocía era un ser tan poco creíble como un dios mitológico, y de hecho nadie recordaba que cuando en la calle du Saint-Esprit o en la plaza se había producido una de esas apariciones estupefacientes, indagaciones bien llevadas a cabo no hubiesen terminado reduciendo el personaje fabuloso a las proporciones de una persona conocida, bien personalmente, bien en abstracto, por su estado civil o por tener tal o cual grado de parentesco con gente de Combray. Era el hijo de Madame Sutton, que volvía del servicio militar, la sobrina del abad Perdreau, que salía del convento, el hermano del párroco, recaudador de impuestos de Châteaudun, que acababa de jubilarse o que había venido a pasar las fiestas. Al verlos, habían sentido la emoción de querer que en Combray había personas a las que no conocían, simplemente porque no las habían reconocido o identificado de inmediato, y sin embargo, mucho tiempo atrás, Madame Sutton y el párroco habían avisado de que esperaban a sus viajeros. Cuando por la noche, de vuelta en casa, subía yo a contar nuestro paseo a la tía y cometía la imprudencia de decirle que, cerca del puente viejo, habíamos encontrado un hombre que el abuelo no conocía, exclamaba: «Un hombre que tu abuelo no conoce, esa sí que es buena». No obstante, algo emocionada por la noticia, quería quedarse tranquila y mandaba llamar al abuelo. «¿Con quién se ha encontrado cerca del puente viejo, tío?» «Una persona a la que usted no conocía». «¿Qué va?», respondió el abuelo. «Era Prosper, el hermano del jardinero de Madame Bougival». «Ah, claro», decía la tía, tranquila ya un poco colorada. Luego, encogiéndose de hombro con una sonrisa irónica, añadía: «Es que me ha dicho que se había encontrado usted con una persona a la que no conocía, y me recomendaba ser más cauto otra vez y no inquietar a la tía con palabras irreflexivas». En Combray se conocía tan bien todo el mundo, animales y personas, que si por casualidad la tía ha visto pasar un perro que no conocía, no dejaba de pensar en ello y consagrar a este hecho incomprensible toda su capacidad de inducción y sus horas de libertad. «Será el perro de Madame Sacerat», decía François, sin mucha convicción, tratando de calmar a la tía y para que no se rompiese la cabeza. «Como si no conociese yo al perro de Madame Sacerat», replicaba la tía, cuyo espíritu crítico no admitía tan fácilmente un hecho. «Ah, entonces será el perro nuevo de Monsieur Galopin. El perro nuevo que Monsieur Galopin se ha traído de Lisieux». «Puede ser. Parece que es un animal muy tranquilo», añadía François, que había recibido la información de Teodoro. «Listo como una persona, siempre de buen humor, siempre amable y siempre bastante simpático. Es raro que un animal tan pequeño sea tan gracioso. Señor Octave, voy a tener que dejarla. No puedo seguir entreteniéndome. Son casi las 10, ni siquiera tengo encendido el horno y todavía tengo que pelar los espárragos». «¿Cómo? ¿Otra vez espárragos, François? Es una verdadera fijación la que tiene usted este año con los espárragos. Acabará por aburrir a nuestros parisienses». «No, señor Octave, le gustan mucho. Volverán de la iglesia con buen apetito y ya verán que no se andan con chiquitas». «Pues ya deben de estar en la iglesia. Hará bien en no perder tiempo. Ande, vaya a preparar la comida». Mientras mi tía parloteaba así con François, yo acompañaba a mis padres a misa. Cuánto amaba yo nuestra iglesia, y qué bien la recuerdo ahora. El viejo pórtico por el que entrábamos, negro, agujereado como una espumadera, tenía los ángulos desviados y profundamente hundidos, lo mismo que la pila de agua bendita hacia donde nos llevaba, como si el suave roce de las mantillas de las aldeanas que entraban en la iglesia y de sus tímidos dedos recogiendo el agua bendita pudiese adquirir, repetido durante siglos, una fuerza destructiva, doblegar la piedra y tallarle surcos como los que trazan la rueda de las carretas en el
guardacantón contra el que choca todos los días. Tampoco sus lápidas sepulcrales, bajo las que el noble polvo de los abades de Combray allí enterrado, hacia el pavimento espiritual del coro, eran ya materia inerte y dura, porque el tiempo las había ablandado y hecho fluir como miel fuera de los límites de su propio marco cuadrado, con un flujo rubio y desbordante que había arrastrado a la deriva una mayúscula gótica de flores o inundado las blancas violetas del mármol. Antes de llegar a ella, además, se habían reabsorbido, contrayendo todavía más la elíptica inscripción latina, introduciendo un capricho suplementario en la disposición de aquellos caracteres abreviados, acercando dos letras de una palabra mientras las otras se distanciaban desmesuradamente. Sus vidrieras nunca brillaban tanto como los días en que el sol apenas se dejaba ver, de modo que, aunque fuese gris el tiempo, se podía estar seguro de que la iglesia haría vuelo. Una de ellas estaba ocupada en toda su dimensión por un solo personaje semejante a un rey de baraja, que vivía arriba, bajo un dosel arquitectónico, entre cielo y tierra, y en cuyo reflejo oblicuo y el azul, algunas veces, durante la semana a mediodía, cuando no hay misas, en uno de esos raros momentos en que la iglesia ventilada, vacía, más humana, lujosa, con el sol sobre su rico mobiliario, parecía casi habitable como el vestíbulo de piedra tallada y vidrios pintados de un hotel de estilo medieval. Se veía arrodillarse un momento a Madame Sacerat, dejando en el reclinatorio contiguo un paquete muy bien envuelto de pasteles que acababa de comprar en la pastelería de enfrente y que llevaría a casa para la comida. En otra, una montaña de nieve rosa, a cuyo pie se libraba una batalla, parecía haber escarchado la vidriera misma, hinchándola con su turbio granizo como un cristal en el que hubieran quedado copos, pero copos iluminados por alguna aurora, por la misma sin duda que empurpuraba el retablo del altar con tonos tan frescos que más parecían puestos allí momentáneamente por un resplandor externo presto a desvanecerse que por colores fijados para siempre en la piedra, y eran todos tan antiguos que aquí y allá se veía relumbrar su vejez, argentada por el polvo de los siglos, y mostrar, brillante y gastada hasta la cuerda, la trama de su delicado tapiz de cristal. Una era una especie de alto compartimiento dividido en un centenar de pequeños cristales rectangulares donde dominaba el azul, como una desmesurada baraja semejante a las que debían de entretener el rey Carlos VI. Pero bastaba que brillase un rayo o que mi mirada al moverse hiciese deslizarse por la vidriera, que se apagaba y se reanimaba un incendio móvil y precioso, para que al cabo de un instante asumiese el esplendor tornasolado de una cola de pavo real, para luego temblar y serpentear, formando una lluvia resplandeciente y fantástica que goteaba desde lo alto de la bóveda sombría y rocosa, a lo largo de las paredes húmedas, como si se hubiese penetrado, siguiendo a mis padres, que llevaban en sus manos el devocionario, en la nave de alguna caverna iriciada por sinuosas estalactitas. Un momento después, los pequeños cristales romboidales habían adoptado la transparencia profunda, la infrangible dureza de zafiros justapuestos sobre algún inmenso pectoral, pero tras los cuales se sentía, más amada que cualquiera de esas riquezas, una sonrisa brevísima del sol, tan reconocible en el flujo azul y suave con que bañaba las pedrerías, como en los adoquines de la plaza o en la paja del mercado. E incluso en nuestro primer domingo, cuando llegábamos antes de Pascua, ese sol me consolaba de la desnudez y negrura en que la tierra estaba todavía, haciendo abrirse
como en una primavera histórica, y que datase de los sucesores de San Luis, aquel tapiz deslumbrante y dorado de mi miosotis de cristal. Dos tapices de alto lizo representaban la coronación de Esther. Según la tradición, Asuero tomaba prestados sus rasgos de un rey de Francia y Esther de una dama de Guermantes, a la que amaba, cuyos colores al mezclarse le habían añadido expresión, relieve y luminosidad. Una pizca de rosa flotaba en los labios de Esther más allá del dibujo de su contorno. El amarillo de su vestido se desplegaba tan untuosa y generosamente que adquiría una especie de consistencia y se elevaba con vivacidad sobre la atmósfera atenuada, y el verdor de los árboles seguía vivo en las partes bajas del lienzo de seda y lana, pero por arriba se había pasado, poniendo de relieve en un tono más pálido por encima de los troncos oscuros las altas ramas amarillentas, doradas y como semiborradas por la brusca y oblicua iluminación de un sol invisible. Todo esto, y más todavía, los preciosos objetos que la iglesia había recibido de personajes que para mí eran casi de leyenda, la cruz de oro labrada, según decía, por San Eloy y donada por Dagobert, la tumba de los hijos de Luis el Germánico, el porfirio y cobre esmaltado, me hacían avanzar por la iglesia cuando nos dirigíamos a nuestros asientos como por un valle visitado por las hadas, donde el aldeano se maravilla viendo en una roca, en un árbol, en un charco, la huella palpable de su paso sobrenatural. Y todo esto lo convertía a mis ojos en algo completamente distinto del resto de la ciudad, un edificio que ocupaba, por así decir, un espacio en 4 dimensiones. La cuarta era el tiempo, que desplegaba a través de los siglos su navío que parecía vencer y franquear, de fila en fila de bancos, de capilla en capilla, no solo unos metros, sino épocas sucesivas de las que terminaban saliendo victorioso, que escondía el rudo y feroz siglo XI en el esplendor de sus muros, de donde solo asomaban con sus pesadas cimbras taponadas y cegadas por groseros morrillos a través del profundo corte excavado junto al pórtico por la escalera del campanario, e incluso ahí, disimulado por las graciosas arcadas góticas que llenas de coquetería se apiñaban delante, como hermanas mayores que se colocan sonriendo delante de un hermanito grosero, gruñón y mal vestido para esconderlo de los extraños, que alzaba en el cielo por encima de la plaza la torre de San Luis, que San Luis había contemplado y que todavía parecía verle, y que se hundía con su cripta en una noche merovingia donde, guiándonos a tientas bajo la bóveda oscura y de nervaduras tan fuertes como la membrana de un inmenso murciélago de piedra, Teodora y su hermana nos alumbraban con una candela la tumba de la hijita de Sigeberto, sobre la que una profunda valva, semejante a la huella de un fósil, había sido excavada, según decían, por una lámpara de cristal que, la noche del asesinato de la princesa Franca, se desprendió por sí sola de las cadenas de oro que la sostenían en el lugar mismo del actual ábside, y, sin que se rompiese el cristal, sin que la llama se apagase, se había hundido en la piedra y la había hecho ceder blandamente bajo su peso. Puede